Vamos a ver ahora lípidos, ya no en diabéticos, en general. ¿Ustedes han hecho alguna vez un dosaje del perfil lipídico? ¿Por qué no se hace un dosaje del perfil lipídico? ¿Acaso la dislipidemia solo es en personas ancianas o adultas? ¿Qué les he dicho? Que el problema cardiovascular comienza 10, 15 años antes. ¿Quiénes tienen familiares diabéticos? Levanten la mano, por favor. ¿Nadie? Yo levantaría, yo tengo familiares diabéticos. Entonces tienen ya un factor de riesgo, ¿sí o no? ¿Cuál es vuestra dieta diaria? ¿Cuántas veces a la semana consumen pescado, verduras? Y nadie me responde. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Qué son los lípidos? Son enfermedades. No es una, son alteraciones. ¿En quiénes? En estos de acá. Colesterol, triglicéridos, apolipoproteínas también. ¿De acuerdo? Apolipoproteínas. Vamos a ver qué son las apolipoproteínas. ¿Por qué es importante controlar los lípidos? Por esto, muchas personas mueren por infarto cuando tienen aumentado el LDL. Una reducción del colesterol produce disminución de los problemas cardiovasculares. La aterosclerosis es una degeneración de los vasos y el paciente comienza su enfermedad, no el rato que le diagnostican su infarto, 20 años atrás. El colesterol es el punto rojo, están los triglicéridos y las apolipoproteínas, son proteínas unidas a lípidos. ¿Por qué son importantes estas apolipoproteínas? Actualmente son muchas las apolipoproteínas, miren. Kilomicrones, ¿cuál de todos estos es el más heterogénico? ¿Este de acá? Con este de acá. ¿Ustedes han escuchado hablar del colesterol no HDL? En algunas conferencias, no, les dicen el no HDL, porque el HDL es el bueno, ¿sí o no? El no HDL son estos, pues. El de muy baja densidad, el de densidad intermedia y el de baja densidad. Estos tres son el no HDL. Miren, la cantidad de colesterol que tienen en su composición. Este es el más malo, 50% de la composición de esta apolipoproteína es colesterol puro. Triglicéridos solo 10%. Los triglicéridos son los kilomicrones, 90%, poco colesterol. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros comemos, entran los lípidos de la dieta, se convierten en kilomicrones y ahí actúa una enzima que es la proteína lipasa tipo 1 y convierte estos kilomicrones en remanentes. Hay receptores en el hígado, entran acá los receptores en el hígado y después en el hígado van a volver a salir hacia el tejido periférico y se van a ir a los vasos. En el tejido periférico el colesterol va a dar una vuelta y tiene que ser traído por el colesterol bueno que es el HDL. Pero ¿qué pasa? Que acá se quedan y se van pegando a las paredes de las arterias. No regresan, porque tienen que regresar y usar ese colesterol en ácidos biliares. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Se quedan acá y si se quedan ahí van a producir aterosclerosis. ¿Cómo clasificamos las dislipidemias? Hay diferentes formas de clasificar. Las más difíciles son las de Fredrickson, pero también yo creo que la parte más fácil de clasificar es la parte clínica. Esta es la clasificación de Fredrickson, ¿no? Él dice que hay diferentes tipos de dislipidemias, y él dice hay tipo 1, tipo 2A, 2B, 3, 4, 5. Al final, el tipo 1 es donde hay más triglicéridos. El tipo 2A y 2B son dislipidemias familiares y los más frecuentemente afectados son niños que tienen 8 o 9 años que tienen colesterol total 500, colesterol LDL 200, ¿ya? O sea, esos son los que se clasifican en estos grupos. Estos son pacientes que solo tienen triglicéridos aislados, pero entonces para evitar eso, confusiones, pero tienen que ustedes saber, porque les pueden poner en el examen. La clasificación de Fredrickson es una clasificación de ¿qué? De dislipidemias. La clínica es la más importante.
Porque todos ustedes dosan colesterol y triglicéridos a sus pacientes, ¿sí o no? No le hagan solo colesterol y triglicéridos, perfil lipídico completo, ¿ya? No sirve solo pedir colesterol y triglicéridos. Si solamente están elevados el colesterol total y el LDL, se llama hipercolesterolemia aislada. Si además de estos están elevados los triglicéridos, se llama hiperlipidemia mixta. Pero ojo, pueden estar normal el colesterol bueno, el colesterol malo, pero los triglicéridos aumentados y a veces disminuido el colesterol bueno, entonces se llama hipertrigliceridemia aislada. Así es como ustedes deben clasificar, porque cada uno de estos defectos van a tener de todas maneras enfermedades que pueden ocasionar dislipidemias. En la diabetes ya hemos visto. La diabetes produce un tipo de dislipidemia por la que se elevan los lípidos y el HDL está bajo, pero no se elevan tanto el LDL, pero pueden elevarse los triglicéridos. ¿Qué hay que hacer? Una dieta, pues. Van a ver más adelante cuál es la dieta. El hipotiroidismo también produce dislipidemia. ¿Qué aumenta? El LDL. ¿Por qué? Porque se necesita la hormona tiroidea para degradar la LDL. Y se necesita la hormona tiroidea para que los receptores de la LDL se produzcan. Si no hay hormona tiroidea, no hay receptor y el LDL se queda, ¿dónde? En la arteria. En los pacientes con insuficiencia renal también, miren, mayor secreción de los colesteroles malos y menor catabolismo, o sea, no se eliminan. Salud. Por eso, en los pacientes con insuficiencia renal no dializados se tiene que usar sí o sí estatinas. En la insuficiencia renal crónica, la cirrosis biliar también. Pero son enfermedades ya de la infancia. Hay otro tipo, miren, el alcohólico, ese que toma alcohol todo el tiempo y no come, también hace un tipo de dislipidemia, a predominio de los triglicéridos. Por eso todo paciente que tiene triglicéridos altos, no tome, pues, prohibido tomar. Alcohol no, el alcohol y el tabaco es el enemigo número uno de los que tienen triglicéridos aislados. Los anticonceptivos también pueden aumentar los triglicéridos, por eso es que a la mujer que usa anticonceptivos y tiene problemas de dislipidemia, hay que saber orientarla. Muy bien, y acá están las recomendaciones de la Asociación Americana para la Dieta. ¿En qué consiste la dieta para el tratamiento de los lípidos? Primero, del total de tu cantidad de calorías, solamente menos del 30% tienen que ser grasas. De ellas tiene que haber ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son todas las frituras o la comida chatarra. O también los snacks, la grasa trans. Hidratos de carbono, obviamente 60%, pero si tienes triglicéridos altos, esto puede ser 50%. Hay que consumir más proteína y también más pescado y más frutas. El aceite marino sí se da, miren, aceite de pescado. Tiene omega 3. ¿Cuánto habría que comer? 2 kilos de pescado todos los días. Como eso es imposible, ahora vienen los aceites en tabletas, ¿sí o no? ¿Alguno ha tomado? Cuando tomas eso, bueno, yo tengo problemas de triglicéridos, no lo niego, tengo mis problemas. Ahora está controlado, pero tengo problemas familiares de triglicéridos. Y ya pues tuve que tomar mi omega 3 y 6. Nadie quería hablar conmigo. El olor es terrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ejercicio y hay otro tipo de tratamientos. Miren todos los tratamientos terapéuticos que hay. Las estatinas actúan acá, inhiben a esta enzima, la hexametilglucorilcoenzima A, que tiene que ver con los receptores del LDL. Todas las estatinas inhiben a esta, por consiguiente, el colesterol va a regresar de los vasos sanguíneos al hígado para formar ácidos grasos. Perfecto. Si tengo triglicéridos altos, voy a usar fibratos. Se ha visto que los fibratos van mucho mejor. Y acá están, miren, donde actúan todos los tratamientos para lo que es dislipidemias. ¿Qué fármacos tengo? Acá están. ¿Cuáles bajan el LDL? ¿Cuáles reducen los triglicéridos? Las estatinas tienen diferentes mecanismos de acción. ¿Cuáles son los principales mecanismos de acción de las estatinas?
disminuyen el LDL. ¿Qué más? Tienen efectos pleiotrópicos. Miren, esta es una placa. ¿Se acuerdan del colesterol malo? Hemos dicho que se queda en la arteria. Miren, se queda en la arteria y no sale. Entonces, ¿qué hace el endotelio? Manda pues los macrófagos para sacarlos. Pero el macrófago no sale, se queda junto con el LDL. Y esto activa factores de adhesión, los ICAM, PROCAM, todas las moléculas de adhesión. ¿Y a qué entran? A producir inflamación en la arteria. Luego salen las plaquetas y se forma la placa ateromatosa. Miren, las plaquetas entran por acá. Y eso resulta en una placa. Entonces, miren, acá están los diferentes tipos de estatinas. En el mercado tenemos atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina. ¿Cuál es el más potente? Rosuvastatina. Con 10 miligramos te puede bajar el colesterol LDL hasta un 40%. Y si el paciente tiene infarto, accidente cerebrovascular, tú le puedes dar hasta 20 de rosuvastatina y te baja hasta el 80% del colesterol malo. Las estatinas tienen riesgo para miopía y rabdomiolisis cuando se dan dosis altas. Se han hecho estudios, por eso que les he puesto algunos estudios para que ustedes vean de que si bien es cierto hay riesgo, hay que sopesar, ¿no? Los fibratos se usan para el triglicérido alto. Estos fibratos se usan básicamente para aquellos pacientes que tienen triglicéridos altos o tienen síndrome metabólico. Estos fibratos tienen un mecanismo de acción, agonistas de los PPAR-alfa. ¿Qué hacen los PPAR-alfa? Participan estos PPAR-alfa movilizando, ¿no es cierto?, los triglicéridos. Entonces los PPAR activan unas sustancias que van a disminuir los triglicéridos, bajar la inflamación y aumentar los HDL. Y hacen de que el colesterol malo que está en las arterias regresen al hígado. Ese es un mecanismo de acción de los fibratos. Acá están los diferentes tipos de fibratos. El que más se usa es el fenofibrato. Hay otro que es el ciprofibrato. Y también está el gengibrosil, pero yo casi no uso el gengibrosil porque muchos de los estudios, miren, favorecen más el tratamiento con fenofibrato. El fenofibrato estabiliza la placa ateromatosa, acá están los artículos, simplemente para que ustedes tengan conocimiento. ¿Qué más hace? Inhibe la absorción intestinal cuando se une a la ezetimiba. La ezetimiba es un medicamento que lo que hace es disminuir la absorción de la grasa. ¿Ya? Este es el que se usa. Ya no hay tanto estos de acá, colestiramina, colestipol, ya no se usa. Entonces, ese ezetimiba es lo que se usa. Hay pacientes que no pueden dejar de comer pues carne o grasa. Doctor, no puedo. He hecho todo lo posible. Es imposible que pueda bajar la cantidad de grasa. Entonces, ¿qué le damos? Ezetimiba más su estatina. La dislipidemia no está aislada. La dislipidemia va de la mano con la obesidad. Este cuadro nos ayuda a qué? Este cuadro nos está diciendo, mire todo lo obeso que somos. ¿Qué es la obesidad? Es la enfermedad metabólica más prevalente en todo el mundo. En el Perú, el doctor Pajuelo ha hecho estudios a nivel nacional que ha demostrado que el 45% de nuestra población tienen obesidad y sobrepeso. ¿Saben ustedes cuál es el departamento donde hay más obesidad? Moquegua. Hay poca población, pero más de la mitad son obesos. Yo no os he dicho dónde hay más obesos, dónde hay más prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Casos nuevos y antiguos sobre el total de la población. Por si acaso, preguntan de examen. ¿Cómo se define la obesidad? Hay diferentes formas de definir, ¿no? Por ejemplo, miren, dijeron, es el incremento del peso que se extiende más allá de la expectativa de vida. Yo creo que esa es una buena definición. Si eres obeso, vas a vivir menos, quiere decir eso. La otra definición es el aumento de la grasa corporal por encima de un valor socialmente aceptado. Pero lamentablemente hay sociedades que aceptan la obesidad como patrón normal, ¿sí o no? Pero la definición de la OMS dice,
situación en la que el peso que debería ser ideal está 120% más para la edad y para el género. Hay estudios que nos dicen que el varón y la mujer tienen diferente composición de la grasa. La grasa visceral es la grasa mala, la grasa visceral es la grasa que se queda, ¿dónde? En el abdomen. Un nutricionista debe hacerles un estudio de localización de grasa corporal. Tu peso no debe pasar, si eres mujer, más del 26% de grasa. Y en el varón, 14%. O sea, la mujer tiene más grasa por obvias razones, por género y por estrógenos. Miren cómo se ha ido elevando. Estos son billones de personas, ¿ah? No son miles ni millones. Para el 2015, 2.300 millones de personas con obesidad. ¿Cuál es la población mundial ahorita? 8.000, ¿no es cierto? Más o menos, somos 8.000 millones en el mundo. Para el 2015 se proyecta que la cuarta parte de la población en el mundo van a tener obesidad. Y acá están los estudios por diferentes países. El Perú no es ajeno, les mencionaba que se han hecho estudios acá. Miren cómo ha ido aumentando. ¿Quién es más obeso, el hombre o la mujer? Lamentablemente, en todos los países se muestra que la mujer tiene más obesidad. ¿Y la obesidad tiene que ver con el pobre y el rico? No. Miren acá este estudio que se hizo en el Perú. Los menos pobres son obesos al igual que los muy pobres. Solo que los muy pobres son más obesos, porque ¿qué comen? Arroz, papa y frituras. ¿Cómo medimos la obesidad? Hay diferentes métodos. Yo puedo medir a través de un método que se llama impedancia bioeléctrica, resonancia magnética, tomografía. Tengo que identificar la cantidad de grasa. ¿Dónde está la peor grasa? En el abdomen. Para eso le hago una tomografía. Pero también puedo medir el IMC, que es lo más fácil, ¿no? El doctor Pajuelo, que es una autoridad en lo que es nutrición en el Perú, nos decía, suficiente tu balanza, tu tallímetro y tu centímetro. Y efectivamente, todos estos métodos del índice de masa se han hecho en grandes poblaciones. Miren cuántos niños han estudiado. 97.000 varones, 94.000 mujeres. Desde el nacimiento les han seguido 25 años. Y para niños ellos establecen puntos de corte para obesidad y sobrepeso. Y entonces el índice de masa corporal, ¿cuánto es vuestro índice de masa corporal? Lo primero que tenemos que hacer. Menos mal que yo estoy acá, estoy con 22. Todos deberían saber cuál es su índice de masa corporal. Si están por acá, están en sobrepeso, entonces, tenemos que hacer algo. En niños no se mide el índice de masa nada más, se tiene que comparar con, digamos, cuartiles, con percentiles. Si un niño tiene sobrepeso, pasa del percentil 85, pero obeso más del percentil 95. En niños menores de 2 años también se considera, pero la talla por el peso. Son gráficos que lo hacen los pediatras. Esto es en el Perú, miren, hasta el 2005, justo el doctor Pajuelo en esta publicación, ¿qué grupos de edad hay más obesidad? Tanto en el año 75 como para este año. Una comparación a 30 años después. En todos los grupos de edad ha vuelto a subir la obesidad. Obviamente la mayor cantidad de obesos están entre los 40 y los 50 o 60 años. Conforme pasa la edad, la obesidad va cayendo. ¿Y la obesidad es importante? Claro, porque es parte del síndrome metabólico. Miren, los obesos tienen un aumento de la presión arterial dentro del rango normal, se vuelven prehipertensos, estadísticamente significativo. La glucosa también, estos son los con sobrepeso y estos son los que tienen obesidad. No todo obeso es diabético y no todo obeso tiene hiperglicemia, pero miren, comparando, hay algo de significancia estadística. En la dislipidemia, esto sí, hay en lo que es colesterol y sobre todo en lo que es triglicéridos, miren. Obviamente, pues el obeso come más dulces, más carbohidratos, menos fruta, menos carne magra. ¿Por qué es importante la obesidad? Porque hay problemas psicosocial, crecimiento, respiratorio, cardiovascular, metabólico. La obesidad es parte del síndrome metabólico.
precede a la diabetes, a la hipertensión y al infarto. O sea, el que es obeso en ese momento puede estar feliz, pero en 5 o 10 años va a tener hipertensión, diabetes, tenga o no familiares diabéticos. Se va a degenerar más rápido. ¿Cómo tratamos la obesidad? Primero hay que hacer una buena evaluación. Peso, talla, perímetro de cintura, evaluar el riesgo. ¿Qué más tiene? Presión arterial, algún factor de riesgo. ¿Cuál es el objetivo de que haga ejercicio este paciente? ¿Va a entrar o no a una dieta? O sea, todo eso hay que conversar con el paciente. Muchos de los pacientes que yo veo con obesidad llegan a la consulta, estoy gordo, tiene que bajarme de peso, qué vergüenza, mire, no puedo ir a la playa. Yo le digo, no tiene que venir así, yo no le voy a bajar de peso. ¿Quiere bajar de peso? Vaya al cirujano, haga su cirugía plástica. Usted tiene que venir pensando y decirme, doctor, no quiero ser diabético, no quiero que me dé un infarto, no quiero ser hipertenso. No quiero que me dé eso y quiero vivir más. En eso le puedo ayudar. Si usted viene donde mí para que le baje de peso, se ha equivocado. Yo no trabajo en eso. Váyase donde otros colegas, o donde un cirujano plástico, bariátrico. Ese es el punto de partida. ¿Cómo se hace el manejo? El manejo depende de qué meta querramos nosotros llegar. Primero, miren el tratamiento. El tratamiento es dietético. Siempre tiene que ser dietético o farmacológico. Si es un paciente que tiene índice de masa mayor de 25, dieta. Y es mucho más fácil porque los pacientes bajan más rápido. Pero si tienen más de 35 o más de 30 y tienen comorbilidades, entonces yo tengo que pensar, si este paciente tiene ya obesidad mórbida, de repente no va a funcionar la dieta. Hay algunos fármacos, no es la panacea, pero entonces cirugía si llega con más de 40. Ese paciente no va a mejorar si no tiene cirugía. Si tiene comorbilidades y es diabético, obeso, por ejemplo, podría ir a la cirugía. Hay estudios ahora que la cirugía bariátrica ayuda a controlar la diabetes y el sobrepeso. Pero si estos pacientes no tienen adherencia a la dieta, si tienen comorbilidades, entonces hay que ver si es un tratamiento quirúrgico, si después de 5 años no ha mejorado. Pero ojo, el tratamiento quirúrgico tampoco no es la panacea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Modificar el estilo de comer, desayuno, hay que ver la cena, cómo es, si come merienda o no, hay que saltarse una comida, hay que comer frutas y verduras diariamente, hay que cambiar nuestro estilo de comer, hay que elegir platos al vapor, al horno o a la plancha, o en microondas, evitar los fritos que aportan mucha grasa. Si picas entre horas y horas, ya no, pues hay que ver si no puedes dejar de picar, pica cebolla, pica ajos, ¿no es cierto? A ver, no, es por ansiedad. Ya pues, no es hambre, es ansiedad. Cómete tu ensalada de ajos y cebolla. En la clínica donde trabajo la nutricionista les empieza a dar eso a los pacientes. Vienen y dicen, claro, doctor, su nutricionista. Pero disculpa, le digo, pero tú comes por ansiedad. Deme algo para la ansiedad. Ahí está, pues, ajos y cebolla. O zanahoria, esas zanahorias del mercado central que tienen 4 cabezas. A ver, muerdan eso, se quedan sin dientes. Bueno, como castor tiene que cascar, si es ansiedad. No, debe mi diazepam. ¿Por qué ya no hay la sibutramina? Claro, se acostumbran en la pastilla, eso no existe. El ejercicio es importante, consume calorías, preserva la musculatura, aumenta el metabolismo basal. Tiene múltiples efectos, hay numerosos estudios. Y el tratamiento farmacológico se da a los pacientes que tienen un índice mayor de 30 o pacientes que tienen más de 27, pero además diabéticos o dislipidémicos, que hacen dieta, que los tenemos con la nutricionista, son conscientes los pacientes. Se puede entonces utilizar fármacos. ¿Qué fármacos son los que utilizamos? Está aprobado el Orlistat. Son cápsulas de 120 miligramos. En el Perú tenemos como 120 miligramos. Este medicamento es un potente inhibidor de las lipasas gastrointestinales. Reduce el 30% de la absorción de la grasa de la dieta, independientemente de lo que comas. Nosotros comemos proteínas, 20%. Proteína tiene grasa, ¿sí o no? De cualquier tipo de origen, animal, vegetal, la proteína de origen animal, pescado, tiene, y entonces se actúa. ¿Cuál es el problema? Que tiene que estar junto con una dieta de 600 calorías.
Pero ¿cuál es el problema? Que deja de absorberse vitaminas. Miren, vitamina A, vitamina D, la vitamina K. Hay que tomar entonces un suplemento. ¿A qué hora se toma este medicamento? 2 horas antes de acostarse o de los alimentos. Máximo el tratamiento 2 años, después ya no sirve. Y hay estudios, el estudio SEN2 es un estudio en 4 años de seguimiento que miren cómo, además de cambio de estilo de vida, o sea, acá no es deme la pastilla y me voy a acostar o a comer lo que quiera, no. Cambios de estilo de vida más el Orlistat, vean, la pérdida de peso se mantuvo durante años, pero ojo, después de 4 años, casi la brecha aumenta. Entonces la pastilla tampoco no es la panacea. Actualmente hay otros fármacos que han sido sometidos a ensayos clínicos, ya fueron aprobados ya por la FDA este año. La naltrexona y el bupropión. Este bupropión estimula el sistema hipotalámico. Recuerden que la saciedad está en el hipotálamo. Entonces es un mecanismo. ¿Cómo actúa? Actúa en las células pro-opiomelanocortina. Ahí está también la saciedad. Y estas neuronas participan en lo que es saciedad. La liraglutida, recuerdan, hemos dicho, todos los que son GLP-1, está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de la obesidad, en los pacientes diabéticos sobre todo. Entonces sí se ha dado, y en pacientes también no diabéticos. El problema es que es costoso, pero ojo, puede producir pancreatitis o a veces cáncer de páncreas. Es caro. Últimamente se aprobó la como dice acá, fentermina. ¿Qué es la fentermina? Una anfetamina, ¿no? Y en combinación con anticonvulsivantes. ¿Cuál? El topiramato. Acá en Perú lo venden como convulsivante, pero separado. El tratamiento para la obesidad es junto con la fentermina. Se ha visto que baja el apetito y pierden peso. Actualmente el que está en la meca es este de acá, lorcaserin. El orcaserin es un antagonista de la 5-HTP. La sibutramina también actuaba a este nivel, antagonizaba los receptores de la hidroxitriptamina, por si acaso. Mejora la pérdida de grasa corporal y mejora los parámetros metabólicos. Y como dice acá, no parece tener efectos adversos, ¿no? A nivel cardíaco y la presión arterial pulmonar. La cirugía bariátrica es el mejor tratamiento para los pacientes con obesidad mórbida, o sea, no vamos a ofrecer el oro y el moro, le damos tratamiento médico, ejercicio, pero eso no soluciona. Remite la mayor parte de las comorbilidades relacionadas con la obesidad. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el exceso de peso más del 50% o del 75% después de 5 años de seguimiento. La morbilidad es menos del 10% y la mortalidad es baja. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el Perú se piensa que la cirugía bariátrica la puede hacer cualquier cirujano plástico, por eso se mueren. Como no hay un Ministerio de Salud que supervise todo y todo esté en regla, por eso hay mucha muerte. ¿Quién ha hecho la cirugía? Uno que nunca había hecho. Quieren lucrar con la cirugía, no se cumplen los requisitos y criterios, los estándares internacionales. Por eso son los casos de muerte. ¿Dónde se ha hecho? En la clínica X. ¿Dónde funcionaba? En una casa. ¿Cómo funciona? Por la coima, pues. Y el ministerio es el que primero se supone va y supervisa dónde funciona esta clínica, le da la licencia. Por eso es que vemos acá en el Perú mucha muerte. En otros países es menos. Hay, pero es menos. ¿Qué cirugías se hacen? Restrictivas, malasortivas o mixtas. Acá tienen las restrictivas, el bypass, ¿no? O el balón, que se coloca un montón del balón. Yo tengo pacientes que han sido operadas por cirugía y todavía tienen obesidad. Miren esta disminución del peso. ¿Cuánto pesaba? 209, acá 93 kilos. ¿Cuáles son las complicaciones? Depende, pues, ¿no es cierto?, de la técnica quirúrgica. Dehiscencia de sutura, mala práctica, mala técnica. Edema o estenosis en la boca, mala práctica. Obstrucción intestinal, también mala técnica. Evisceración y eventación, mala técnica operatoria. Vómitos y diarrea, sí, por problemas de vitamina. Alteraciones metabólicas pueden llevar a desnutrición, anemia, hipoproteinemia e hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Absorción de calcio. Recuerde, no se absorbe calcio, sube la paratormona.
Entonces, en la obesidad, ¿qué hay que tratar? Básicamente, aquellos pacientes que tienen más de índice de masa con morbilidad, cirugía. Los que no, y tienen menos de 35, el manejo es dieta, actividad física, hay que intervenir con el psicólogo, con la nutricionista, se puede dar drogas, depende de eso hay que ver la cirugía. Es lo que dicen nuestros manuales. Veamos el síndrome metabólico. ¿El síndrome metabólico es parte de la obesidad? Si no. ¿La obesidad es parte del síndrome metabólico? No. Por supuesto que sí. Pero la obesidad central, la obesidad abdominal. Este es un consenso que nos dice que el síndrome metabólico no es una enfermedad, es un síndrome epidemiológico, porque no hay fisiopatología que explique que la glucosa, porque la diabetes es un tipo de fisiopatología con resistencia a la insulina, los triglicéridos más de 150, el HDL en los varones más de 50, en las mujeres más de 40, la cintura abdominal en los varones decían 102 y en mujeres 88 y la hipertensión arterial. Si yo tengo un paciente que tiene cintura mayor de 102 varón y mujer más de 88, ya se consideraba, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Obesidad. Y ya era un punto de partida para hablar de síndrome metabólico. En Arequipa, la doctora Medina hizo un estudio solo en población arequipeña midiendo la cintura abdominal. Fueron publicaciones muy interesantes. Para los pacientes de Arequipa, se considera síndrome metabólico cuando el perímetro abdominal es mayor de 92 y en mujeres mayor de 85. No en el Perú porque no tenemos estudios nacionales, tenemos que hacer porque somos diferentes razas. Entonces, síndrome metabólico cuando hay un paciente que tiene glucosa más de 100, triglicéridos más de 150, el HDL en varones menos de 40, en mujeres menos de 50, y la cintura abdominal se ha propuesto para el Perú en un consenso donde se trabajó. Estos son los otros parámetros, pero no se toman en cuenta esto porque imagínense, todos que son laboratorio. ¿Cuánto cuesta eso? Tú no podrías hacer un diagnóstico en tu centro de salud. Pero se están proponiendo todos estos factores para hablar de síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico tiene que ver con disfunción endotelial. Si yo tengo un paciente con síndrome metabólico, miren todo lo que se produce. Inflamación de las arterias. Si le agrego la dislipidemia, le agrego la hipertensión arterial, entonces el paciente va a ir a resistencia a la insulina y va a ir a diabetes. ¿Cuáles son los mecanismos que participan en la génesis, en la mortalidad cardiovascular? El doctor López Jaramillo estuvo hace 2 semanas en el congreso de APOA. ¿Han ido a la APOA? ¿Fueron o no a la APOA? En el APOA vino el profesor López Jaramillo, ¿no? Y él obviamente menciona que no todo es la obesidad. Miren, sedentarismo, la urbanización, caminamos menos, la comida chatarra, por ahí dicen alguna infección de repente, por ahí puede alterar. Pero todo actualmente está a esto, cambios socioeconómicos, la urbanización. Y eso se ve porque hay estudios poblacionales. El Framingham que se utilizaba para riesgo cardiovascular nos dice que hay que ver la edad, el género, si fuma o no fuma, cómo está su colesterol, si es obeso o no es obeso, si tiene triglicéridos, si hay familiares con enfermedad cardiovascular, si hay factores genéticos. O sea, el síndrome metabólico no queda ahí, ¿eh? El síndrome metabólico sirve para llegar a estos factores de riesgo. Por eso les digo, no es una enfermedad que se trate dando una pastilla para todas las enfermedades que están ahí. Este es un estudio que se hizo en pacientes con síndrome metabólico y los que no tenían síndrome metabólico. Miren, los que tenían síndrome metabólico les hicieron un test de tolerancia a la glucosa y la mayoría tenían intolerancia a la glucosa, menos los que no tenían intolerancia a la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que eran prediabéticos. Prevalencia del síndrome metabólico por razas en Estados Unidos, el NANES. ¿En quiénes se presenta más síndrome metabólico? ¿En hombres o en mujeres? En mujeres. ¿Y en qué mujeres se presentan más? Esto de acá no ha salido bien pintado, pero esto es el color naranja. En mujeres
mexicanas, americanas. Tanto en varones como en mujeres hay mayor proporción de síndrome metabólico. El estudio que hace la doctora Medina, que es parte, y ella misma publica en esta revista, ella se preguntó y se dijo, ¿por qué la Federación Internacional de Diabetes nos ha dicho que nosotros debemos tener una cintura abdominal igual que los japoneses? ¿Han visto, no es cierto?, la IDF. Si nosotros somos otra población, acá somos japoneses, tenemos de todo, ¿no? Somos multirraciales. Entonces ella quiso saber cómo estaban en otros países andinos. Este es un estudio en Venezuela de factores de riesgo para ver el síndrome metabólico, 3.000 personas. Este es el estudio de resistencia a la insulina en Lima, el estudio del doctor Seclén. Este es el estudio de la doctora Medina en Arequipa, el estudio se llamaba Prevención, 1878, es bastante, ¿no? Miren. Y el estudio de Colombia, el de Bucaramanga, el CINDI o el CARDI. ¿Qué se encontró en el de Zulia, en Venezuela? El principal factor para el síndrome metabólico era el HDL bajo asociado a la obesidad abdominal. Mucho menos la glucosa y menos la presión. O sea, dislipidemia más cintura abdominal son los principales componentes. Y si quisieron ver hombres o mujeres, de lejos, ¿no? Las mujeres tienen más HDL bajo y las mujeres tienen más obesidad abdominal. Lo mismo podemos decir que se comparte en el Perú. El doctor Pajuelo hizo esta revisión tomando en cuenta el síndrome metabólico con los criterios del ATP. Miren, el síndrome metabólico no es propio solamente de la costa. Hay síndrome metabólico en la selva, hay síndrome metabólico en la sierra rural, en la sierra urbana. Obviamente en la sierra rural es menos porque la gente camina, pues. Tienen que caminar los niños para ir a su escuela 4 horas, 5 horas. Todavía no se tiene la urbanización. Esperen nomás el nuevo estudio en el Perú, 10 años después, como va a haber polos de desarrollo, van a ver que ahorita todos los departamentos donde hay Bembos, Sodimá y todo lo demás, van a tener más obesidad y síndrome metabólico. Estos son estudios de prevalencia en el Perú. El estudio de prevención es el estudio de la doctora Medina. ¿Qué estudió ella? Dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, tabaquismo. Y fue publicado, miren, en revistas de cardiología. Y entonces, en el Perú se reunió este grupo el anteaño para ver qué criterio vamos a utilizar para decir que tienen obesidad abdominal. Estuvimos acá reunidos, ¿no? El doctor Manuel Serrano Ríos es un experto español, el doctor Carmena también. Entonces, estuvimos reunidos para tratar de consensuar y dijimos, bueno, nuestra población es multiétnica, la cintura tiene una amplia variación porque no es igual la cintura en la costa, en la sierra, en la selva. Hay mucha población migrante, población de la tercera edad. No había estudios poblacionales. Y además vimos que los triglicéridos y el HDL bajo son frecuentes en nuestra población. Si ahorita nos tomamos todos tenemos síndrome metabólico porque tenemos HDL bajo con el triglicérido alto. Entonces, los americanos dijeron, para ellos es 102,88. Y se quedó en consenso como sugerencia en el Perú 92,85. ¿Qué hay que hacer entonces con el síndrome metabólico? Dejar de fumar, hacer ejercicio físico, reducción de peso, reducción de la sal, reducir el alcohol. En otras palabras, como decía un paciente, que no quiere que viva, doctor. Modificar el estilo de vida. Hay estudios donde se ha visto que sí es importante y sí tiene, digamos, consenso. ¿Cuándo iniciamos tratamiento? Primero hay que identificar factores de riesgo, ver si la población es joven. Hay que explicar al paciente, tipificar aquel que ya tiene aterosclerosis, detectar el riesgo, ¿no?
Entonces podemos decir que el síndrome metabólico es una condición clínica que asocia factores de riesgo que por estudios epidemiológicos relaciona el incremento de morbilidad cardiovascular, que es importante reconocer sus componentes, que son factores de riesgo y hay que actuar sobre cada uno de ellos. Y bueno, hay que hacer estudios nacionales, pues no multicéntricos. Juntar todos los endocrinos del Perú, ese es nuestro sueño, y hacer un estudio poblacional con un mismo método y sacar, ¿no?, un estudio de prevención como lo que hicieron los cardiólogos. Para terminar, vamos a ver ahora los tumores neuroendocrinos. Unos 15 minutitos les voy a pedir. Los insulinomas son tumores que se presentan en el páncreas. No es frecuente, ¿eh? Miren, la mayoría son benignos. ¿Cómo saber si es benigno o maligno? No hay ningún examen, ninguna prueba. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando están operando. Abren al paciente y encuentran que tiene metástasis. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cuál es el mejor método para localizar un insulinoma? La ecografía durante la operación. O sea, han abierto al paciente que está haciendo la aparatomía exploratoria y le pasan el ecógrafo ahí para ver dónde está el tumor. Porque el tumor puede estar en la cabeza o en la cola o en el cuerpo del páncreas. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente que tiene insulinoma? Hipoglicemias. 2, 3, 4 años de hipoglicemias. Nadie ha dado el diagnóstico. Le han hecho test, han visto que la insulina está alta y le han dicho, tiene resistencia a la insulina. Y el paciente en la mañana aparece con glucosas bajas. El promedio de tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico del insulinoma es de 1 año. Esta es una paciente que tuvimos, miren, 80 y pico años, y tenía un insulinoma, acá está, en el páncreas. La señora Villacorta era políglota, sabía 6 idiomas. Tantas veces le di polisemia que se acordaba de todos, ¿eh? Inglés, francés, alemán, quechua, el español y el árabe. ¿Qué dato es importante? Hay que hacer un test de ayuno, así como había un test de privación de agua. A la paciente se le deja hospitalizada y no se le da nada de comer. La paciente empieza a tener síntomas de hipoglicemia. ¿Se acuerdan de Whipple? Sudoración, taquicardia. Entonces le toman la glucosa y si sale menos de 45, hay que dosar ¿qué cosa? Péptido C. Si es un insulinoma, ¿cómo estará el péptido C? Aumentado, pues, ¿no? Entonces le pido en un mismo tubo glucosa, insulina, péptido C, proinsulina también puedo pedir. Entonces se hace esta tabla. Esta línea, bájenla acá, por favor. Esta es una línea que debía haber venido acá. Se hace, para hiperinsulinismo se usa esta fórmula, el corregido de Turner. Supongan que la insulina en este paciente salió 40, ¿de acuerdo? Se multiplica 40 por 100. ¿Cuánto sale? 4000. Este paciente ha tenido 20 de glucosa. 4000 entre 20, ¿cuánto es? 200, ¿no? Entonces este paciente tiene más de 200 o 200, tiene hiperinsulinismo. O sea, probablemente tenga un insulinoma. ¿Cómo hago el diagnóstico? Tengo que buscar, pues, dónde está el insulinoma. ¿Cuál es el tratamiento? Por ejemplo, la paciente que hemos visto, no le hemos dado tratamiento quirúrgico porque se moría, tiene un alto riesgo. Entonces le hemos dado octreotide, es un análogo de la somatostatina y eso es lo que le hemos puesto. Este es un estudio, miren, insulinoma de edad avanzada, justo nuestra paciente, ¿no? Se le da entonces el octreotide, son dosis subcutáneas de 50 microgramos. ¿Cuánto cuesta el octreotide? O el sandostatin, 5.000 soles. Es lo mismo que usábamos para acromegalia. Se puede usar dióxido, el diazóxido. Es un derivado que va de frente a la célula beta y hace que la célula beta ya no secrete insulina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que para que se secrete insulina se abre el canal de potasio en la célula beta? Acá el diazóxido lo que hace es cerrar. Son tabletitas, ¿ah? Estas son las dosis. El síndrome carcinoide puede producir insulinomas, o sea, puede producir insulina. El tumor carcinoide entonces
secreta diferentes tipos de sustancias, y una de ellas es la insulina. El carcinoide que produce insulina, como ven ustedes, es rarísimo. Por cada 100.000, 1.5 casos de pacientes. La mayoría tiene 50 años. Viene acompañado de lo que se llama el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que vamos a ver más adelante. También este síndrome carcinoide puede producir tumores gastrointestinales. ¿Cuál es el cuadro clínico del tumor carcinoide? Hay ruboración, hiperemia, el paciente siempre dice, cuando como o me emociono, se pone roja mi cara, en la cabeza, en el cuello. Tiene un efecto corto y dura poco. Puede ser entonces un síndrome carcinoide. ¿Dónde se ubican los síndromes carcinoides? Pueden estar en varios sitios, ¿ah? En el endocardio, en las válvulas cardíacas, pueden producir un espasmo o crisis asmática, pueden producir diarrea, cuando la diarrea es acuosa, múltiple, explosiva. Miren, el paciente llega a la emergencia con diarreas y el flushing o ese rubor en la cara, y uno no sabe qué tiene el paciente. Se hidrata al paciente, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Hay que dosar serotonina en la orina o en el plasma o sus metabolitos. ¿Cuál es el metabolismo? 5-hidroxiindolacético. 5-hidroxiindolacético. Se dosa esto y tenemos ese carcinoide. ¿Cuál es lo normal? Que no salga más de 8. ¿Y cuál es el diagnóstico? Más de 30. El tratamiento es igual, análogos sintéticos de la somatostatina. Cuando este carcinoide sale y se va al hígado, produce un cáncer y es metastásico y es incurable. El glucagonoma es parte de los llamados tumores neuroendocrinos del páncreas. Acá están los islotes de Langerhans. Entonces, las células alfa producen glucagón y el glucagón va hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué hace el glucagón? Produce diabetes, recuerden, ¿eh? Es una hormona contrarreguladora. Muchas veces el paciente que tiene glucagonoma va a debutar ¿con qué? Va a debutar con diabetes. El primer síndrome fue descrito en 1974. Pero ojo, el glucagonoma no es el único. Hay síndromes. Síndrome de Solier-Ellison, síndrome de del somatostinoma. O sea, no es solo, a veces viene acompañado de otros tumores. Cuando se ha hecho una autopsia se ha encontrado que el 1.5% habían tenido tumores en el páncreas. No todos hacen la enfermedad. El glucagonoma entonces va a venir precedido por diabetes. Pacientes de 50 a 60 años con diabetes, pero no solo diabetes. Miren todo lo que se acompaña a esta diabetes. Tienen tromboembolismo, o sea, diabético con tromboembolismo de reciente diagnóstico puede ser un glucagonoma. Tienen glositis y tienen problemas demenciales. Mi mamá estaba bien hace 5 años, mire, hace 3 años le diagnostican diabetes y creo que tiene Alzheimer porque un poco que se deprime, es media psicótica y varias veces ha ido al hematólogo porque le ha dicho que la coagulación se les está alterada, están con heparina de bajo peso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínico, y hay que dosar glucagón en el plasma. Si el glucagón sale más de 1000, ya está el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? Tomografía abdominal para localizar, porque el tratamiento es quirúrgico. Si no se puede operar, hay que dar el octreotide. Se puede dar también implantes de filtros, ¿no?, para prevenir el tromboembolismo pulmonar. Existen los tumores también no funcionantes, o sea, son tumores que pueden producir tromboembolismo pulmonar, no funcionantes, y es el principal diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son esos? El bipoma. Recuerden que hay células BIP. Entonces, el diagnóstico de estos tumores, el insulinoma, por ejemplo, como les decía, se hace ecográficamente en la operación, pero también se ha visto de que el mejor diagnóstico es por una ecografía intraoperatoria. Les pueden preguntar eso.
El diagnóstico de la localización del tumor insulinoma se hace por ecografía dentro de la operación. 89% de los insulinomas se localizan así. Muy bien, estas son las líneas generales, lo vamos a pasar porque no creo que se les pregunte. Y vamos a pasar a la última parte, que son los tumores neuroendocrinos. Los famosos denominados NEM, neoplasias múltiples. Estas neoplasias múltiples, como ustedes van a ver, se dividen en tumores clásicos, los llamados MEN1 y MEN2, y otros que no necesariamente son tumores en el sistema endocrino, sino están en otras partes. Dentro de ellos está digamos, el síndrome carcinoide, que ya hemos visto. ¿Cómo se definen estos tumores endocrinos neoplásicos? Conjunto de síndromes, porque tienen un origen genético y es la presencia en el individuo de 2 o más glándulas endocrinas por tumores benignos y malignos. Pero ojo, también se pueden asociar a otras enfermedades no endocrinológicas. Las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 son las más frecuentes. Es una mutación del gen que se llama menina. Acá no se lee bien. Ahí aparece menina. Tienen que escribir, por favor, menina. Estos tumores se caracterizan, miren, el hiperparatiroidismo primario se presenta en el 90% de los pacientes. En segundo lugar, puede haber tumores enteropancreáticos. ¿Cuál es el más frecuente? El insulinoma. Entonces, cuando tenemos un paciente con insulinoma, hay que buscarle tumores en la paratiroides. Y un tercer componente son los tumores en la hipófisis. ¿De acuerdo? ¿Qué tumores? Si yo tengo un prolactinoma, tengo que ver si tiene hiperparatiroidismo, si tiene un insulinoma. Si tengo acromegalia, recuerden, la acromegalia es un tumor de la hipófisis. Entonces hay que descartar que no haya otro tumor en alguna otra parte. Los tumores de la paratiroides, ya hemos visto en hiperparatiroidismo, es más frecuente a los 50 años, el paciente tiene hipercalcemia, esto ya hemos visto la clase anterior. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Pidiendo PTH intacta, la PTH intacta sale elevada, hay que pedir la orina, el calcio en la orina, ¿y cuál es el tratamiento? Sacar pues el tumor, ¿no? Los tumores, recuerden, acompañando a una neoplasia endocrina, puede ser el 20% de una manifestación primaria. En el páncreas hemos dicho que los insulinomas son frecuentes, aunque podría haber cualquiera de estos, ¿eh? Puede haber un glucagonoma, puede haber la enfermedad de Solison-Edison, pero son los insulinomas los que son parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Se confirma el insulinoma cuando les he mencionado al paciente no se le da de comer, se mide la insulina glucosa y la mayoría son benignos. ¿Dónde están ubicados? Si están fuera del páncreas, miren dónde se pueden ubicar. En el duodeno, en el ilion y en el pulmón. O sea, también pueden ser ectópicos. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen neoplasias endocrinas? Primero, a veces hay que observar, ¿no? Hay que observar, ver si estas enfermedades en algún momento, no hay que alocarse tampoco y decir, hay que operarle, ¿no? Si el paciente tiene sintomatología, bueno, en ese caso sí. El otro tipo de grupo de neoplasias endocrinas es el denominado MEN2. Siempre es pregunta de examen el MEN1, recuerden. El MEN1, hiperparatiroidismo primario por un adenoma en la paratiroides. En segundo lugar, tumor gastrointestinal, insulinoma. El tercer componente, tumor en la hipófisis. ¿Productor o no productor? El MEN2 se clasifica en dos tipos, el MEN2A y el MEN2B. Pero también hay un subtipo, miren, últimamente le han puesto acá este cáncer medular de la tiroides familiar. ¿Por qué se produce el MEN2? Por mutaciones de los protooncogenes RET. MEN2, sinónimo de RET, ya se han identificado, 95% de los que tienen esta mutación
van a ser neoplasia endocrina. Y el 2A igual, pero ya no es la paratiroides como cáncer, sino hiperplasia. Siempre la paratiroides está presente también. Feocromocitoma es un tumor de las células adrenales de la médula y cáncer medular de la tiroides. O sea, el más frecuente, cáncer medular de la tiroides. Si yo tengo un paciente con cáncer medular de la tiroides, tengo que buscar feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea. Se puede acompañar, miren, de amiloidosis líquen cutáneo, son lesiones en la piel. ¿En quiénes se presenta más comúnmente? En personas jóvenes, de 15 a 20 años. El MEN tipo 2B, igual, ambos MEN 2 se caracterizan porque hay cáncer medular. Ambos tienen feocromocitoma. ¿Dónde está la diferencia entonces? Que en el 2B no hay afectación de la paratiroides, pero sí hay neuromas mucosos, es lo más frecuente. Es más, si solamente aparece el neuroma mucoso y no hay cáncer medular ni feocromocitoma, se denomina MEN 2B. Y estos son los neuromas mucosos, aquí están. En el hospital tuvimos una paciente joven que entró con neuroma mucoso y tenía cáncer medular de la paratiroides. Quisimos investigar feocromocitoma, pero no había marcadores. El cáncer medular, entonces, de la tiroides es un cáncer raro, dolor en el cuello, una masa palpable, que hay que dosar calcitonina. Calcitonina. La mayoría de los MEN, 50%, sí se puede palpar en la tiroides una masa. El feocromocitoma está secretado por las células de la médula adrenal. Si hay que hacer un tamizaje y hay que medir las catecolaminas y metanefrinas en la orina de 24 horas. El feocromocitoma muchas veces es bilateral, raramente maligno. ¿Cómo se trata? Cirugía. Ya hemos visto el tumor de la paratiroides. El tratamiento entonces de los NEM es quirúrgico. Hay que localizar dónde están los tumores y hay que operarlos. Muchas veces son neoplasias, ya han hecho metástasis. Entonces, ¿qué nos queda? Lamentablemente solamente quimioterapia y a veces radioterapia. Son patologías, esto ya hemos avanzado, no sé por qué lo han puesto ahí. Son patologías muy frecuentes, ¿no? Desde el punto de vista de neoplasias endocrinas múltiples. Muy bien, jóvenes. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ha estado claro? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Les agradezco su atención. Buenas tardes.